Dejadme en los comentarios cómo llamáis a Cartetia. Yo no sé si digo cómo la llamo yo, si YouTube se va a poner miñi miñi, pero lo que sí sabemos es que es imposible pasar desapercibido los grandes atributos que tiene nuestra amiga. Hoy vamos a ver un análisis general de si merece o no merece la pena Cartetia, y si este vídeo es muy apoyado os traigo la build legendaria de Cartetia para que también esté en el canal y que todo el mundo pueda ver cómo funciona. Hay mucha gente dudando, ya que a nivel de diseño es espectacular, y muchos recordaréis que el señor de la pantalla dijo que me gustó tanto Cartetia que posiblemente la sacase, pero el meta avanza muy rápido, salen muchos equipos y personajes, han salido 4 DPS mejores que ella y estábamos a las puertas de Yang Yang, que sería el quinto mejor DPS por encima de Cartetia. Y mi cuenta es nueva y no tengo a Chacona, entonces hay muchas dudas, ya no solo conmigo, sino con jugadores nuevos y antiguos, de sacarla o no sacarla. Así que bienvenidos al análisis en profundidad de todas las variantes alrededor de Cartetia, y para tomar un buen criterio para saber si realmente tus astritas lo merecen, dejar un buen like, una buena ultidía de med, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. Para ganar la suscripción lunita ya sabéis que lo que más cuenta es suscribirse con campanita y los puntitos del hype. Gracias por estar ahí y que aprovechen si están comiendo, señores. Bienvenidos a ¿merece la pena Cartetia a día de hoy con este banner? Vamos a ir al grano, concisos y sintéticos. Cartetia es un hipercarry de erosión eólica que tiene un pequeño problema a diferencia del resto de carries nuevos de estados negativos, y es básicamente que va con vida y no con ataque. ¿Qué ocurre? Que la mayoría de soportes y muchos de los buffos generales que existen actualmente en Wuthering Waves están relacionados todos en general con el ataque. Ya sabéis que está el famoso set de nubes, que es como un comodín para la mayoría de sub DPS, está el set general de healing que da ataque, muchos ecos buffan directamente el ataque del personaje que está golpeando, y hay un montón de combinaciones generales que lo que hacen es bufar, como digo, el ataque. ¿Qué pasa? Que Cartetia pierde un poco de versatilidad en los soportes porque concretamente ella no va con ataque. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos DPS que a día de hoy podrían alcanzar a Cartetia si hablamos de la famosa core de Linae Morni. Es el primer punto. Segundo punto, como os he dicho, es un hecho a analizar a día de hoy, pero hay un contra también muy grande, y es que ya 4 equipos, 4 DPS con más daño que Cartetia. Es más, si contamos la segunda variante de Amed de estallido de fusión, que contaría como un equipo más, son 5. Y no solo eso, sino que saldrá Yang Yang SP, que también en la beta a día de hoy está por encima de Cartetia y va con ataque, lo que va a poderse beneficiar de muchos otros soportes y va a daño de cargados, lo que incluso beneficiaría jugarse con Rebeca, que es un personaje que nos han dado gratis. Así que Cartetia tiene estas cosas ligeramente negativas, que a día de hoy ya sería el sexto mejor DPS, además de ir con vida y no con ataque. Pero aquí voy a poner el disclaimer positivo, y es, todo lo que voy a explicar es simplemente analítico. Recordar que en Wuthering Waves todos los personajes y todos los equipos sirven sobre todo para la Matrix, y al final las olas y la torre también tienen un nivel de DPS un poco bajo, entre comillas, a necesitar, ya que esos retos son, entre comillas, si tienes varios equipos, sencillos. La torre al final con 3 equipos lo tenéis, con 4 es más fácil, y los barcos realmente con 2 equipos, yo ese endgame me lo hice a los 30 y pocos días, o sea, al mes exacto de empezar la cuenta. Entonces, no es que sea obligatorio que saques lo mejor de lo mejor de lo mejor, solo es que sepáis el posicionamiento y la situación actual de Cartetia, y no va a ser tranquilos un no merece la pena. El otro problema que tiene Cartetia, después de explicar esto correctamente, si os gusta, sin miedo al éxito, pero recordad que salen otras cosas y que igual decís, ¡ay! Saca Cartetia, pero mi amigo tiene a Yang Yang y pega el doble, miñi miñi. El otro problema que tiene Cartetia, quitando, como he dicho, justo lo del nivel de poder y quitando esa versatilidad por el tema del escalado de vida, es otro problema más relacionado con versatilidad, en este caso a nivel de equipos. ¿Qué significa? Que Cartetia depende 100% de Chacona, pero Chacona es un personaje que antes se podría decir que tiene un mejor valor porque también se puede jugar con Sigrika, pero a día de hoy el best de Sigrika es Qiyuan y un aporte defensivo, el hiperofensivo era con Chacona, pero si quieres jugar hiperofensivo a día de hoy el best de Sigrika es Qiyuan, Lucila, porque ha salido Lucila como soporte de eco en su segunda variante. Va gallo para el algoritmo. ¿Qué significa eso? Que Chacona perdió su valor y que el único best es
con Cartetia y además es el sexto mejor equipo del juego. Es decir, que para jugar a Cartetia te hace falta sí o sí sacar otro 5 estrellas, que posiblemente ya no es uno, sino son 2 personajes los que hay que sacar. Aquí otra vez un disclaimer, también si tienes, creo que es la S2 o la S3 de Cartetia, aplica suficientes cargas de erosión eólica para que ya no dependas de jugar Chacona. Pero sigue siendo el best in slot a pesar de que ya no sea tan obligatorio como cuando es S0. Y aquí viene el siguiente punto, recordar que es worth it sacar las armas de los DPS para hacer más daño, con lo cual quien sea nuevo y quiera sacar a Cartetia va a tener que sacar Cartetia, Chacona y arma para el equipo completo. Luego hay un pro aquí, una parte buena, y es que el prime del equipo es con Chisa, que diréis, ay, pero tengo Chisa con Hiyuki. Pero la parte buena es que el rover aero hace un trabajo extremadamente similar al de Chisa. Chisa tiene más techo si tienes dupes, pero a S0 Chisa versus el rover es muy similar. De hecho, el rover en este equipo realmente los tiempos de rotación son ligeramente inferiores a los de Chisa, que sí que roba mucho tiempo en campo Chisa. Entonces, ese es el otro pro, pero sujeto a lo de Cartetia con arma con Chacona. ¿Qué ocurre con todo esto? Y viene la última comparación. Ocurre que no hay muchas astritas, que la comunidad de habla hispana siempre es la que menos recursos tiene, la más free to play, y que tiene más dudas porque tiene también más dificultad a la hora de elegir, porque no puede sacar todo. Y la realidad es que a día de hoy, la última comparación que se va a tirar de Cartetia es que entre Cartetia y Yang Yang SP, que saldrá la 3.5, va a ser mejor Yang Yang SP, y entre obligarte a sacar Cartetia más un personaje extra, es mejor ir por un carry como Yang Yang SP, que aunque no saquéis a Sui Sui porque ya no dan las astritas, es muy posible que podáis jugar Yang Yang con el rover electro que es gratis o Rebeca que es gratis, y luego le enchufáis ahí una Chisa que ya tenéis de antes, y con un solo personaje ya tenéis el equipo entero sin obligaros a sacar un segundo personaje para poder ahorrar para otros personajes futuros. Con lo que esa comparación directa con los banners que vienen y los que vendrán incluso va a ser más recomendable si por lo que sea sacasteis a Denia, sacar un look Denia o algo así más a día de hoy que Cartetia. Buu está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha. Os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis, y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Entonces, la conclusión final es que Cartetia no merece la pena. La realidad es que sí merece la pena. Sigue siendo muy poderosa, sigue estando en el top 10 de mejores equipos del juego, y os digo clara y abiertamente que Wuthering Waves también trata de que muchos de los soportes que salen también buffen equipos antiguos. Es decir, salió Lucila con su modo de eco y bufó a Galbrena y a Frolova, que están un poquito por debajo. Salió, por ejemplo, la core de Lina Morni en la 3.0, y la core de Lina Morni en la 3.0 salió a bufar a todos los DPS. A Yuno, a cualquier, o sea, cualquier DPS le pones Lina de Morni, y había muchas variantes de muchos DPS que de repente mejoraron un montón y se pusieron en el top del juego. ¿Qué significa esto? Que posiblemente Kurogames sí que nos saque en el futuro más soportes que buffen las dots, por lo que parece, aunque el tema del ataque pues sigue siendo un poco F para la propia Cartetia, o que buffe algunas cosas relacionadas con todo esto, o algún otro soporte de erosión eólica, o un soporte sub DPS doble como Lucila o como Denia, que uno de sus dos modos sea estados negativos, como por ejemplo Lucila tuvo el modo de ecos, y que a lo mejor ese soporte de estados negativos pueda ser un best in slot para jugar Cartetia con este soporte de estados negativos, y luego pues o Chisa o Sui Sui o el propio rover aero, y a lo mejor el equipo de Cartetia mejora. ¿Quién sabe? Así que si os gusta, sí merece la pena, pero cuidado, porque el coste de oportunidad y también el FOMO de ay, saqué a Cartetia pero no saqué otra cosa futura es muy grande. Y sacar ahora a Cartetia sin tener a Chacona y no poder jugar el equipo completo es un downgrade, es decir, es algo que os perjudica mucho en la cuenta, y que a lo mejor os tiene a Cartetia habiendo gastado astritas casi sin jugarla ni construirla,
y que normalmente, y aquí os pongo el último punto, los ecos de los últimos personajes nuevos se pueden farmear gratis en los campos gratis y vas a poder tener más facilidad para poder sacar los ecos de Yang Yang, aunque luego la experiencia y los afinadores nos falten a todos, que sacar los ecos de Cartetia, que te va a llevar mucho más tiempo porque en vez de campos de ecos vas a tener que hacer una ruta de sus ecos y eso te gasta, en vez de gastarte literalmente un campo de 48 ecos, que sueles hacerlo en una rotación en mi caso, igual una ruta te toma 10 minutos, 15 minutos y eso al final también es tiempo. Así que estos son todos los pros, los contras y una vez ya los sepas, toma tú la decisión sin miedo al éxito y Cartetia y cómo funciona Wuthering Waves sigue mereciendo la pena y Wuthering Waves funciona muy bien para los personajes antiguos. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, gracias por llegar hasta el final, bueno, de Emmet, en este caso ya dije Bennett, fúnenme también. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.